actividad, responsabilidad parental, a cargo del doctor Sergio Ariel Patiño. Vamos a guardar unos instantes a que terminen de ingresar los participantes, y la doctora Yanina Merelas va a estar a cargo de la coordinación de esta actividad, de la moderación de las preguntas, así que le dejamos el mando a Yanina, mientras tanto, para que se encargue de recibir las preguntas que Perfecto. se escribirán seguramente por el chat. Los que desean certificado, como siempre, escriben en el chat, dan el presente, apellido, nombre y la dirección de correo electrónico. Buenísimo. Calculo que ya empezaremos en los próximos 2 minutos más o menos, así se va sumando alguna persona más que normalmente vamos habilitándolos como para que vayan ingresando. Ya en 2 minutitos arrancamos. Queremos darle la bienvenida por encontrarse aquí presentes. Mi nombre es Mirela Yanina, voy a estar auspiciando de moderadora en este encuentro. La modalidad va a ser la siguiente, vamos a tener todos los micrófonos silenciados en lo que es toda la capacitación. El doctor Patiño va a haber momentos en donde va a estar realizando intervalos para ver si ustedes tienen alguna duda o alguna consulta que quieran hacerle. Todas las dudas y todas las consultas las vamos a estar recibiendo por el chat, así que nosotros vamos a ir leyéndolas una a una en voz alta para que el doctor pueda ir contestándolas. Bien, el doctor Sergio Ariel Patiño es abogado egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, es diplomado en Derecho de Familia, especialista en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, posee la carrera y formación docente de la UBA, es maestrando en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencias de la UBA, es doctorando en Derecho, profesor adjunto de la materia de Derecho de Familia en la UNLZ, de la cátedra Dr. Osvaldo Pitró, es jefe de trabajos prácticos de la materia Práctica Profesional 3 de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, docente de la materia Seminario de Ética y Formación Profesional de la cátedra del doctor Hugo Galderici. Es jefe de trabajos prácticos por concurso de antecedentes de la materia de Derecho de Familia y Sucesiones de la Facultad de Derecho de UBA, también de la cátedra del doctor Osvaldo Pitró. Profesor titular de la materia El cuidado personal de hijos y la Convención sobre los Derechos del Niño en la Facultad de Derecho de la UBA. Y también ha sido disertante en distintos talleres y cursos de posgrado en la provincia de Buenos Aires y el interior del país. Es así como le damos la palabra al doctor Sergio Ariel Patiño. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Un gusto estar, un placer enorme estar aquí para el dictado de esta capacitación. Bueno, muchas gracias por la presentación, Yanina. Veo que se están sumando también algunas personas. Bueno, obviamente el tema de hoy es responsabilidad parental. Normalmente estamos acostumbrados a realizar este tipo de capacitaciones, talleres y demás en forma presencial, que es lo que estuvimos acostumbrados toda la vida, ¿no? De poder asistir, de tener la posibilidad de asistir a una facultad, a una universidad, a un establecimiento, o bien al propio colegio, al queridísimo Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, y poder realizar la capacitación allí. Pero bueno, nos encontramos en una situación bastante atípica en todos los sentidos, con lo cual nos tuvimos que adaptar de todas las formas, no solamente a estudiar, porque obviamente que necesitamos a la hora de estudiar, a la hora de poder capacitarnos, hacerlo a través de otra forma, como es este medio, que puede ser Google Meet, Zoom, y a través de otros sistemas, pero también es una nueva forma de trabajo, porque nos tenemos que adaptar a un nuevo sistema de trabajo, tanto los que realizamos el trabajo como en la profesión de abogados, en el ejercicio cotidiano de la profesión, como aquellos que trabajan en el Poder Judicial. Yo sé que algunos de ustedes por ahí trabajan en el Poder Judicial y pueden dar fe de esta situación, del hecho de
de las nuevas presentaciones electrónicas, de cómo gestionar el tema de algunos certificados, a los fines de poder, no sé, de la labor cotidiana, del día a día. Básicamente de tener la chance de poder proveer, de poder despachar en base a lo que uno peticiona, ¿no? Acorde o solicitándolo por derecho. ¿Qué pasa? En todo sentido nos tuvimos que adaptar, nos tuvimos que ayornar. Aquellos que lamentablemente no lo han podido hacer, lastimosamente, en ciertas formas como que... creo que hay algún micrófono habilitado. Vamos a intentar que se habiliten los micrófonos. Ahí está. Bien. Y hay el nuevo sistema de trabajo. La realidad es que otra opción no nos queda, aquellos que tenemos que ejercer el derecho, y la verdad que está bastante bueno, porque hoy en día se ha aceitado bastante el sistema y funciona rápido y eficientemente. Bueno, lo que vamos a ver hoy, o el tema del día de la fecha, es la responsabilidad parental. Para empezar, les voy a comentar que lo que nosotros conocemos como responsabilidad parental actualmente era lo que anteriormente con el Código Civil de Vélez Arfield conocíamos como patria potestad. Lo que vamos a hacer es hacer un breve raconto de cómo se fue desarrollando toda esta cuestión, el sistema de la responsabilidad parental a lo largo de los años y a lo largo del tiempo. Vamos a comenzar entonces. Vamos a empezar, les voy a decir más o menos el índice de temas que está previsto para hoy, lo que es la patria potestad del antiguo Código Civil, el camino de la patria potestad a la responsabilidad parental, lo que nosotros conocemos actualmente como la autonomía progresiva, y distintos supuestos del ejercicio de la responsabilidad parental, culminando con la extinción, la suspensión y la privación de la responsabilidad parental. Bueno, nos vamos a remitir al viejo Código Civil y Comercial, viejo digo, ya hace 5 años, no, 5 años, estamos hablando de 2015, si estamos entrando a los 5 años justamente, ahora hace poquito tiempo, el 1 de agosto, 5 años de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial, y nos vamos a remitir al viejo artículo 264 del antiguo Código Civil de Vélez Arfield. Lo que se decía acerca de la patria potestad, la misma fue definida como el conjunto de deberes y de derechos que corresponden a los padres sobre las personas y los bienes de los hijos, para su protección y formación integral, desde la concepción de estos y mientras sean menores de edad y no se hayan emancipado. Este era el concepto, el antiguo concepto de patria potestad, que estaba en el artículo 264 del Código de Vélez. ¿Qué sucede? Hubo grandes modificaciones, hubo enormes modificaciones respecto al contenido de este artículo y al contenido de lo que nosotros entendemos como responsabilidad parental y patria potestad. La realidad es que del último Código Civil o del Código Civil vigente al Código Civil y Comercial actual no hubo una diferencia astronómica, pero sí, por supuesto, que hubo una serie de modificaciones dentro de los institutos que componen la responsabilidad parental. Bien. Vamos a seguir y mientras tanto se van sumando algunas personas, veo que se están sumando. ¿Cómo fue evolucionando la figura o esta figura del Código Civil? Bien, en este caso es necesario distinguir la titularidad de la responsabilidad parental de su ejercicio. Según el derecho civil, la titularidad corresponde a ambos progenitores. Vamos a hacer un breve repaso histórico para poder visualizar estos cambios y lo que ha sido la evolución que tuvo esta institución del derecho civil. Bien. Vamos a empezar con el punto de la mujer incapaz de hecho relativa. Esto suena muy fuerte. Mujer incapaz de hecho relativa. Bien. En sus inicios, la patria potestad fue concebida exclusivamente como un derecho dirigido o pensado en función de los intereses paternos. Bueno, de hecho el código originario de Vélez Arfield, o en este código originario de Vélez Arfield, la mujer resultaba una persona incapaz de hecho relativa, una locura. Fíjense, la patria potestad no solo implicaba la prevalencia de la función paterna, sino también del hombre por sobre la mujer en las relaciones frente a sus hijos menores de edad. Bien. A su vez, este código civil originario, los niños eran clasificados en función del origen de su filiación. Ergo se hablaba de hijos legítimos y naturales también, reconociendo en ambos casos a los padres los mismos derechos y también la autoridad, de los viejos artículos 327, 328 del Código Civil originario. Bueno, la diferencia se encontraba en lo relativo al ejercicio de los derechos patrimoniales, obviamente. Nos remitimos al artículo 336, que decía que los padres naturales no tienen la administración ni el usufructo de los bienes de los hijos. Fíjense, los padres naturales ya hacían la distinción entre, justamente si se trataba de
hijos legítimos y de hijos naturales. ¿Qué pasa? Este ejercicio de la patria potestad se reconocía en forma exclusiva solamente al padre, y solo a falta del padre o incapacidad del padre, recién ahí se le concedía a la madre. Podemos entender como de manera subsidiaria. En primer lugar siempre iba a estar el padre y subsidiariamente, en el caso de que éste falleciera o que perdiera su capacidad o que quedara en cierta manera incapacitado, por decirlo de alguna forma, este recaía en la madre. Bien. Luego pasamos a la ley 10.903, que es una ley bastante antigua, que hace poquito tiempo cumplió 100 años, que es la ley 10.903, que es el régimen de patronato de menores, del Boletín Oficial 27 de octubre del año 1919. Una ley que hace muy poquito tiempo cumplió los 100 años. Bien, esta ley, la ley 10.908, fue dictada con la finalidad de desplegar el régimen de protección de la infancia, básicamente y conforme las necesidades que se derivaban del crecimiento de las urbes o la multiplicación de las familias urbanas. Por supuesto que esta ley posteriormente fue derogada por una ley muy importante, que es la 26.061, que ustedes la habrán escuchado en muchísimas ocasiones, de hecho es la que nosotros normalmente citamos en los escritos y desde el juzgado también lo citan para emitir algún proveído, una sentencia y demás, la 26.061. Bien, a su vez modificó la originaria definición de patria potestad, introduciendo en primer lugar la noción de obligaciones a cargo de los padres. En cuanto a su ejercicio, se las adjudicó al padre, conforme una situación y una visión imperante en aquel entonces, que era una visión de tipo patriarcal, y solo en caso de muerte o pérdida de la patria potestad, su ejercicio le correspondía a la madre, o sea, falta del progenitor o de que esta persona o que el padre perdiera la patria potestad, recién ahí el ejercicio de la misma le correspondía a la mujer o a la madre. Posteriormente pasamos a una ley que es la 11.357, que es la de Derechos Civiles de la Mujer, del Boletín Oficial del año 1926. Ya nos vamos acercando un poquito más a la actualidad, igual falta bastante. ¿Qué va a pasar en este caso? Esta ley en cuestión, o la ley en cuestión, implicó un cambio radical para reconocer a la mujer la capacidad jurídica. Se le reconoce la capacidad jurídica a la mujer. Fíjense, la mujer mayor de edad, soltera, divorciada o viuda, tiene capacidad para ejercer todos los derechos y funciones civiles que las leyes reconocen al hombre mayor de edad, conforme, su artículo número 1. Reitero, la ley 11.357. A su vez se le reconoció a la madre natural la patria potestad sobre sus hijos, con la misma amplitud de derechos y facultades que la madre legítima. De la misma forma, también la mujer mayor de edad, nuevamente casada, conservaría y ejercería la patria potestad de sus hijos de un matrimonio anterior. Bien, siempre igual de todas formas con una visión de tipo patriarcal, ¿no? Como estábamos hablando hace un momento. Luego nos encontramos con la ley 14.637, publicada en el Boletín Oficial en octubre del año 1954, y esta ley básicamente lo que nos dice es, suprime la calificación de la filiación legítima, extendió los deberes derivados de la patria potestad a los progenitores de los hijos nacidos fuera del matrimonio, y sin distinciones entre estos hijos, que eran ilegítimos, denominados adulterinos o incestuosos. ¿Se acuerdan esa vieja denominación? Incluso muchos de nosotros hemos estudiado con el Código Civil anterior, no todos han egresado y han estudiado con el Código Civil y Comercial, sino que muchos hemos estudiado con el viejo Código Civil, y se hablaba de esta denominación, incluso en la doctrina se hablaba de la denominación de los hijos adulterinos, incestuosos, sacrílegos, ¿se acuerdan? Bueno, eso lo habremos estudiado mucho en su momento, pero se hablaba de esta distinción. Bueno, a su vez, los derechos de los padres se limitaron a la prestación alimentaria y al usufructo. Posteriormente, ya en una etapa mucho más contemporánea, año 1985 para ser exactos, nos encontramos con la ley 23.264. Y esta es una de las leyes más importantes que coadyuvó para justamente la modificación y la concreción de una figura que hoy conocemos como la responsabilidad parental. ¿Y por qué decimos esto? Porque introduce un cambio súper importante que establece el ejercicio compartido de la patria potestad. Ya en el 1985 se hablaba de este ejercicio compartido, o sea, pasó a ser en este año en el cual ya se hablaba de un ejercicio compartido de la patria potestad.
obviamente y en concordancia con normas internacionales de derechos humanos, especialmente la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño, que de hecho la Convención sobre los Derechos del Niño llega en el año 1989, o sea, llega un poquito de tiempo después, pero estamos más o menos dentro de las mismas fechas. Bien, ahora vamos a pasar ya a lo que nosotros conocemos como la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Este punto es muy tenido en cuenta, no solamente por los letrados, sino también por los jueces a la hora de resolver, ¿sí?, esta cuestión o este principio de la autonomía progresiva. Algunos le dicen autonomía progresiva, otros le dicen capacidad progresiva, también son más o menos sinónimos, pero básicamente este principio de autonomía lo que hizo fue impactó en la noción clásica de la patria potestad, que era en su momento entendida como un poder sobre los hijos y en la relación vertical y de tipo autoritaria. A su vez también, lo que es esta autonomía progresiva de la que hablamos, se refiere a la posibilidad, dicho en otras palabras, que van adquiriendo los niños para tomar decisiones sobre sus derechos fundamentales, conforme el alcance de un cierto grado de madurez y de desarrollo que obviamente tiene que ser visto y contemplado en cada caso concreto. Dicho en palabras de la doctora Marisa Herrera, que es una de los autores más importantes que tenemos en cuanto a lo que son los manuales y doctrina, básicamente lo que se dice respecto a esta autonomía progresiva, ella la grafica como los escalones de una escalera. Es una persona comúnmente subiendo una escalera, dice que esta responsabilidad o esta autonomía progresiva son los escalones que conducen a la autonomía plena. Son los escalones de una escalera que conducen a la autonomía plena. Eso implica que a lo largo o en esta trayectoria en la cual una persona va subiendo los peldaños o los escalones, va obteniendo y tiene la posibilidad de ejercer distintos tipos de derechos. A ver, no es lo mismo, hablando mal y pronto, la decisión o la opinión de un niño que tiene 3, 4 años de edad que la que tiene un muchacho de 15 años, 16 años o 17 años, que tiene una idea y más o menos vamos a hablar de una idea formada. Algunos hablan del famoso discernimiento, con esta posibilidad de distinguir lo que está bien de lo que está mal, lo justo de lo injusto y demás. ¿Qué sucede acá? Y poniendo también este ejemplo, me gustaría decir, no sé si alguno estará en contra o no, pero ¿qué diferencia habría de la opinión de un chico que tiene 17 años y 11 meses de lo que decide un muchacho de 18 años que alcanzó la autonomía plena? No habría ningún tipo de diferencia, podríamos llegar a entender nosotros. Estamos hablando de pocos días de diferencia. No obstante, para la letra fría de la ley, si nos ponemos justamente en esta letra fría, al ser menor de edad, menor de 18 años, no tendría esta posibilidad de justamente de tener esta autonomía plena, de no poder decidir. ¿Por qué no? Si es una persona que tiene ya su idea formada y es una persona que obviamente se encuentra en desarrollo, pero que puede tener un discernimiento tranquilamente y por ese motivo también puede emitir no solamente decisión, sino que esa decisión sea tenida en cuenta por los estrados o por los tribunales. Por eso la importancia de esta autonomía plena. Bien, a su vez también tenemos que conocer la diferencia entre niños y adolescentes, algo que si bien no existía en la faz de la práctica, de lo cotidiano, pero no estaba plasmado en el Código Civil. Se habla ahora se hace una distinción de una franja etaria de niño y adolescente. Fíjense, niño es la persona menor de edad que no ha cumplido los 13 años. Y a su vez adolescente es la persona menor de edad que ya cumplió los 13 años. O sea que hay una franja etaria de niño hasta los 13 y posteriormente, luego de los 14, o ya habiendo cumplido los 13 años, es un adolescente hasta los 18 años. De hecho, un detalle también, una ley que es la ley de mayoría de edad, que modificó la mayoría de edad, que es del año 2009, si la memoria no me falla, 21 de diciembre del año 2009, que se modifica esta idea de, antes hablaba de los mayores emancipados, que se da a los 21 años, bueno, esa noción desaparece, hoy ya estamos hablando de que la mayoría de edad, sin lugar a dudas, se da hasta los 18 años, y va a haber una excepción respecto a todo esto. Una excepción que es aquella que se da respecto a la cuota alimentaria, la prestación de la cuota alimentaria. Muchas veces, y de hecho es una confusión muy común que se da en la práctica, algún colega o algún estudiante avanzado puede decir, no, la prestación alimentaria se hace o se da o se otorga solamente hasta los 18 años. No, no es así.
no es así, es un error muy común que se suele dar, muy común, más de lo que nosotros pensamos. La mayoría, muchas personas dicen, no, pero ya tiene 18 años, el padre no tiene que prestarle más una colaboración de tipo alimentaria. Esto no es así, sino que la obligación alimentaria se va a extender hasta los 21 años. Pero bueno, se hace una distinción respecto a quién lo puede peticionar. Esto implica de que el muchacho de 18, 19 años lo puede solicitar por derecho propio, o bien si esta persona de 18, 19 años ya posee un empleo, ya tiene posibilidad de autosustentarse, recién ahí en ese caso el progenitor, si lo llega a aprobar, está en posibilidad de, o justamente no tendría que pasar una cuota alimentaria, pero cumplidos ciertos recaudos, ¿sí? Por eso se hace esta distinción entre los 18, los 21 años, y bueno, y si hilamos un poquito más fino, se habla de esta posibilidad de la prestación alimentaria entre los 21 y los 25 años, ¿sí? Que se da en casos en los cuales una persona o un muchacho está en formación de tipo académica, surgió de un fallo bueno, justamente una estudiante de medicina hace muchos años atrás, la década del 90, ¿y qué sucede? Se habla de esta posibilidad de que haya una prestación alimentaria, no va a ser la misma prestación alimentaria, pero que se puede dar entre los 21 y los 25 años. Se debatía si se trataba solamente de estudios universitarios, pero bueno, también quedan incluidos también los estudios de tipo terciarios, ¿sí? Eso es para tener en consideración. Bien, seguimos un poquito más, y acá, bueno, de última lo que hacemos es frenamos un minutito, y a ver si alguno tiene alguna duda o alguna consulta. ¿Ustedes me vienen escuchando bien hasta aquí? ¿Se escucha claro? Sí, Avísenme. doctor, se ¿Sí? escucha bien. Sí, sí. Fantástico, fantástico, buenísimo, buenísimo. Bueno, no sé si tenemos 3 segunditos y si alguno quiere hacer alguna duda o consulta, si no, obviamente remitimos todas las dudas al final, no va a haber ningún problema. Les digo, es un tema muy amplio el de responsabilidad parental, porque tengan en cuenta que esto engloba cuestiones de, si bien no sé si llegaremos a poder desarrollarlo en su totalidad, pero incluye cuestiones de lo que nosotros conocemos como cuidado personal de hijos, también incluye la cuestión del régimen comunicacional, e incluye también las cuestiones, obviamente, de alimentos, ¿sí? Así que por eso les digo, es muy inclusivo esta cuestión y este concepto de responsabilidad parental. Bueno, ahí está. Acá hicieron una pregunta, vamos a responderle a Verónica, que dice de 21 a 25 la carga a probar que ya no necesita alimentos es del alimentante. Y sí, claramente. Si la persona tiene entre 21 y 25 años y ya tiene, se encuentra en capacidad de autosustentarse, o cambió la situación que dio origen a la petición, en ese caso va a ser el obligado al pago del alimento quien se va a tener que encargar de poder demostrar ese extremo y de modo tal de solicitar el cese de la prestación alimentaria, ¿sí? Bien, acá dice, ¿cuándo se pierde la patria potestad o responsabilidad parental? Creo que ese es aquí nos pregunta Norma González. Buena pregunta, y eso seguramente lo vamos a desarrollar al final, porque creo que es el último tema, la extinción de la responsabilidad parental. Así que sí, lo vamos a ver segurísimo. Bien, seguimos un poquito más. Bueno, estábamos hablando de esta franja etaria de los niños y los adolescentes. Esta diferencia o esta diferenciación impacta al momento de reconocerse la aptitud o competencia concreta del adolescente para la realización por sí de determinados actos o la toma de decisiones, fundamentalmente en materia de derechos personalísimos. Muchas veces se da por temas de cuidado de la salud y el propio cuerpo también, la calidad de tratamientos médicos, no invasivos ni riesgosos para la vida e integridad. Se habla de tratamientos de tipo no invasivos en absoluto. Bueno, está esta posibilidad de que puedan llegar a decidir los propios niños. Incluso hubo un debate doctrinario muy importante que se daba en lo atinente al tema de los tatuajes y los piercings, que es algo tan común hoy en día, ¿no? De si los nenes están en condiciones de poder decidir o no respecto a hacerse un tatuaje, un piercing y demás, que bueno, parece algo trivial, algo quizás muy común, pero es algo que trajo un debate muy, muy, muy rico respecto a esta temática, porque incluso no se llegaban a poner de acuerdo. Por eso estábamos hablando de estos tipos de tratamiento invasivos y no son invasivos. Por ahí hay temas de salud muy delicados en los cuales los progenitores son los que van a tener que tomar esta determinación. Bien. Acá nos pregunta, los progenitores separados de hecho y menores, vamos a leer, Ángeles. Bien, pregunta, progenitores separados de hecho y menores conviven con la madre y tíos maternos. Bien,
Bien. Y luego esta fallece. Bien. Padre quiere recuperar el ejercicio de la responsabilidad parental y tíos maternos lo impiden con violencia física hacia el progenitor. ¿Cómo hacer valer el ejercicio del padre? Bueno, temas de cambio de sexo también. Cumplir los 18 años, ya esto lo vamos a ir más o menos recopilando y lo iremos viendo. Al cumplir los 18 años y el demandado deposita actualmente a nombre de la progenitora, ¿puede solicitar el depósito a nombre de la hija directamente? Bien, buena pregunta la de Alba Ferrari, que así pregunta o hace una pregunta concisa respecto a si cumple los 18 años, y les voy a comentar algo, voy a hacer un paréntesis acá, y voy a traerles algo que sucede comúnmente y que a ustedes les va a tocar, si es que no les ha tocado, ver un progenitor que les indica que, bueno, en este caso él es el alimentante, la persona que tiene que prestarla o tiene la obligación alimentaria, y considera que el dinero que él deposita o que entrega en mano, contra entrega de recibo o mediante transferencia bancaria o depósito judicial, dice que este no se ve reflejado en lo que adquiere la otra parte en favor de sus hijos. Puede pasar muchas veces, si bien no han hecho una pregunta de esas características, yo creo que esto puede pasar. Muchas veces se pone en duda o se pone justamente en tela de juicio qué se hace con el dinero que se aporta en concepto de cuota alimentaria, porque muchas veces ven que el niño que debe percibir esa cuota alimentaria vuelve con la misma ropa o no se le compra absolutamente nada y demás. Y bueno, esto también se ve reflejado en la pregunta que hizo uno de sus compañeros. ¿Qué va a pasar en este caso si la persona intenta hacer el depósito a este muchacho o a esta persona que ya adquirió la mayoría de edad? Yo entiendo que esto se podría llegar a hacer a los fines de que pueda disponer, porque va a tener la posibilidad de disponer ya de esa cuota alimentaria. Ese muchacho que ya no es menor de edad, sino que se trata de una persona totalmente capaz, que puede tener 18, 19, 20 años. En ese caso se tendrá que solicitar o peticionar, y en todo caso puede ser la propia persona por derecho propio, el muchacho de 18, 19 años, que se presente en un proceso a los fines de, bueno, a los fines de que se abra una cuenta, o bien que se le pueda depositar o que se le pueda dar directamente el dinero a esta persona, que ya es mayor de edad, a los fines que los pueda administrar en su propio beneficio. Porque si vamos al hecho, la persona, en este caso beneficiaria de la cuota alimentaria, resulta ser él o ella o ellos, si son mayores de edad. ¿Sí? Bien, vamos a proseguir un poquito más. Vamos a ver, el adolescente, a su vez, si hablamos de la figura del adolescente, puede llevar por sí adelante algunos actos, como puede ser actuar de forma autónoma, tener legitimación procesal para iniciar acción judicial contra un tercero sin la necesidad de autorización de sus padres, ni judicial, debiendo contar con asistencia letrada, comúnmente denominado abogado del niño, y promover, entre otras cosas, una acción autónoma a los fines de acceder a sus orígenes en materia de adopción. Bien, fíjense que hablamos de una persona adolescente. En una ocasión, bueno, en su momento tuve la posibilidad de haber sido designado primer abogado del niño en la provincia de Buenos Aires, de aquí del Colegio de Abogados de Lomas, o mejor dicho, el Departamento Judicial de Lomas, y una de las primeras causas fue que un muchacho de 17 años, acaba de cumplir los 17 años, se presentó en un juzgado a los fines de solicitar un abogado. Sucedió incluso en el juzgado de familia número 12, de la queridísima doctora Alicia Taliercio, por quien yo guardo un aprecio especial por toda su acción y por todo su trabajo como jueza de primera instancia. Bueno, en esa ocasión se había presentado un muchacho de 17 años y, bueno, básicamente quiso hablar con la jueza, directamente quiso hablar con la jueza y quería pedir un abogado por su propia cuenta. Se presentó en el juzgado, así de increíble como suena. Bueno, obviamente que había un expediente iniciado en el cual los partícipes eran sus progenitores, que tenían un proceso de alimentos de la madre contra el padre, y bueno, ahí habían otros procesos conexos, como suele suceder, de protección contra la violencia familiar. Lamentablemente un porcentaje altísimo de expedientes siempre está relacionado con algún caso de violencia familiar. De hecho, se hizo un relevamiento de las causas en uno de los juzgados y se hablaba de que un 75% de las causas que ingresaban en ese juzgado de familia resultaban ser de violencia familiar, o como se le denomina, protección contra la violencia familiar. Y todo el otro pequeño porcentaje eran juicios de alimentos, divorcios, guardas, tutelas, pero fíjense el nivel altísimo que hay de causas o expedientes de violencia familiar. Bueno, por eso le digo, están lamentablemente relacionadas unas con las otras. ¿Qué pasa? Siguiendo este ejemplo, este muchacho de 17 años se había presentado,
en el juzgado de familia a los fines de poder solicitar o pedir un abogado que lo pueda llegar a representar o asesorar. Bueno, obviamente que la jueza, como en este caso una persona de altísima responsabilidad, lo que hizo fue entrevistarse con esta persona, con este muchacho, y brindarle esta posibilidad de que se le pueda designar un abogado, ¿sí? Y en ese caso lo que se hizo, se sorteó un abogado del registro para poder accionar y proceder en representación de ese muchacho que tenía 17 años. ¿Qué pasa? No podía accionar por su cuenta porque todavía seguía teniendo 17, no había alcanzado la mayoría de edad, pero en base a este principio de la autonomía o la capacidad progresiva, entendida tal como esta madurez suficiente que tenía el muchacho, se le brindó esta posibilidad de poder tener un abogado que lo representó y que sirvió, o que en este caso fue como el portavoz del niño dentro del proceso. Del niño no, en este caso del adolescente, siguiendo las pautas recién vistas. Bien. Bueno, respecto a lo que es en todo tipo de proceso judicial, la opinión del niño, que es lo que hablamos recién, siempre debe ser tenida en cuenta. ¿De dónde nace este principio tan importante que es el derecho a ser oído? Surge del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es aquella famosa convención que hablamos en un principio, que es del año 1989, que a través de la cual el niño pasó de ser un objeto de tutela a un sujeto de derecho. Bien, desde esta convención, puntualmente su artículo 12, que habla del derecho a ser oído, dice: los Estados partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio, el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de la edad y madurez del niño. Y es más, me atrevería a marcar la palabra madurez suficiente. Y aquí surge la pregunta: ¿en todos los procesos se debe escuchar a los niños? Y la realidad es que sí. En todos los procesos donde hay niños, justamente dentro del proceso, se los debe oír, se los debe escuchar a los niños, se les debe prestar atención a cuáles son sus intereses y también lo que ellos quieren decir, lo que quieren manifestar. Pero ¿qué va a pasar? Algunos, también está esta famosa cuestión de que dicen: no, si al niño le preguntan qué es lo que quiere hacer, vamos a hablar así en términos llanos, si al nene le preguntan con quién quiere vivir, se va a querer vivir conmigo, con el padre, o con la madre, o con quien corresponda. Muchas veces en el ejercicio profesional nos encontramos con estas situaciones de un progenitor que viene total y absolutamente convencido de que su hijo quiere vivir con él, y que no está bien con la madre, o viceversa, de un lado o del otro, de una madre o de un progenitor, que se acerca y dice: no, el nene conmigo está perfecto, yo lo veo una vez por semana, pero él dice que se quiere quedar a vivir conmigo y no quiere volver a la casa de la madre. Y cosas similares o semejantes. ¿Qué sucede? Muchas veces dicen: no, si tiene una entrevista con fulano, con mengano, le va a decir seguro de que quiere quedarse a vivir conmigo o que quiere irse a vivir con fulano de tal. Bueno, nos vamos a encontrar con una realidad. Si bien es cierto que todos los niños deben ser escuchados en un proceso, y de hecho también en todo proceso judicial va a estar garantizada la figura del asesor de menores e incapaces, que es una figura a la cual se le debe correr vista cuando hay una acción, cuando se presenta un escrito, cuando hay una sentencia también, se da el paso del expediente correspondiente, se pasa el expediente puntualmente a la oficina o a la asesoría de menores e incapaces para que tome vista de ese expediente y a lo sumo, en su debido caso, pueda emitir un dictamen, que bueno, obviamente va a ser tenido en cuenta por su señoría en el caso que corresponda. Pero bueno, va a tener también garantizado la figura del asesor de menores e incapaces, como a los fines también de que existe un contralor dentro de todo este proceso. Y les pregunto a ustedes: ¿qué pasaría si el asesor de menores e incapaces no estuviera o no llegara a tomar vista de una determinada causa que hablamos por demás de complejidad? Puede haber una nulidad, ¿no? Porque no interviene una persona totalmente elemental e importante y representante de los niños dentro de un proceso, como son o como es la figura del asesor de menores e incapaces. Bien, prosiguiendo un poquito más, hablamos de la palabra madurez. Recuerdan que yo le dije: marquemos la palabra madurez. Bien, con tal fin se dará en particular al niño la oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado. Y acá obviamente entonces nos vamos a preguntar: yo les remarqué una palabra, si ahí dijo Ángeles exactamente como dijo Ángeles, nulo, totalmente, perfecto, esa es la respuesta.
nos vamos a preguntar qué se entiende por la palabra madurez, porque hablamos de madurez, madurez suficiente, pero ¿y qué es la madurez? Como para que se pueda tener en consideración esa idea o ese parecer o lo que el niño nos está diciendo. Vieron que dice un niño que tenga su capacidad medianamente, o que haya una formación tal, o que el niño demuestre una madurez suficiente, y se habla de la palabra madurez, madurez, madurez. ¿Qué es la madurez? Bueno, esto también tiene una explicación que se dio a través de una observación general, que es la observación general número 12 del año 2009, bueno, básicamente del Comité de los Derechos Humanos, perdón, de los Derechos del Niño, en el periodo número 51 de sesiones de Ginebra. Fíjense, ahí se determinó qué se entiende por madurez, o sea, a través de una observación general. Madurez hace referencia a la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado. Como quien diría, cortita y al pie, bueno, básicamente tenemos una noción de lo que es madurez. Reitero, hace referencia a la capacidad de comprender y evaluar las consecuencias de un asunto determinado. Cuanto mayores sean los efectos del resultado en la vida del niño, más importante será la correcta evaluación de la madurez de ese niño. Recuerden que todos los casos son particulares. ¿Por qué motivo? Esa famosa capacidad progresiva puede ser para un niño de 14 años determinado de una forma y puede ser muy distinta de la misma edad, pero de otra persona totalmente diferente. A ver, no van a tener todos el mismo grado de madurez, ¿sí? Es importante considerar eso. Cada caso es un caso particular. Yo lo que digo es que los expedientes o las situaciones de familia, o las causas, o bueno, en este caso los expedientes que se llevan adelante, son todos muy distintos uno del otro. ¿Por qué? ¿Tienen su factor común? Sí, van a tener algunos factores comunes, pero las personas son distintas, la madurez es distinta, el trato de cada uno es distinto, el parecer de cada uno es distinto. Por eso digo, pueden tener su factor común, distintos expedientes. Una persona no le pasa cuota alimentaria a su hijo. Una madre o una persona no permite que el otro progenitor tenga contacto con su hijo. Una persona ejerce violencia sobre sus dos niños menores de edad. ¿Qué pasa? Tienen su factor común, no pasar una cuota alimentaria, impedir el contacto, pero cada caso es distinto, porque se trata de personas totalmente distintas, con un ritmo de vida totalmente distinto, con tiempos distintos, con actividades distintas y con edades distintas, y con madurez distinta una del otro. Por eso a veces se menosprecia mucho y dicen, pero este caso así es sencillo. No es tan sencillo. Hay que mirar un poquito más en cada uno de los casos para poder terminar o tomar una determinación adecuada en cada caso concreto, ¿sí? Bien, vamos a hablar de distintos supuestos del ejercicio de la responsabilidad parental, y esto los encontramos en el artículo 640 del Código Civil y Comercial. La titularidad que corresponde a ambos progenitores, el ejercicio de la responsabilidad parental, el cuidado personal del hijo, la vieja tenencia, la llamada tenencia anteriormente hasta el 2015, y la guarda atribuida a un tercero, que es un supuesto de excepción. Bien, en caso de que haya convivencia de los progenitores, o sea, los dos progenitores viven viven juntos, el ejercicio va a corresponder a ambos. Se presume que los actos realizados por uno de ellos van a contar con la conformidad del otro, ¿sí? Bueno, con excepción de los supuestos contemplados en el artículo 645 también, pero bueno, no tiene incidencia que se trate de una unión matrimonial o una unión convivencial, ¿sí? O sea, los padres pueden estar unidos en matrimonio o pueden estar unidos en una unión convivencial, o puede no haber una unión convivencial registrada, vamos a ser totalmente francos y sinceros. No todas las uniones convivenciales se encuentran registradas. Es más, me atrevería a decir que un porcentaje muy pequeño de uniones convivenciales se encuentra registrada. Y ni les cuento de los pactos convivenciales, esos pactos convivenciales que habla el Código Civil y Comercial, que son muy buenos, excelentes, pero hay contados con los dedos. Por ejemplo, en Loma de Zamora hay muy pocos. Incluso yo fui a averiguar a los fines solamente averiguar, y había muy poquitos, muy pocos pactos convivenciales. Uniones convivenciales, sí, aclaro, no es lo mismo uniones que pactos convivenciales. Pero les digo, puede suceder que esa unión convivencial no esté registrada, pero no obstante que no esté registrada, igual se generan cierto tipo de derechos, ¿sí?
Así que en ese caso, si están unidos, estas personas, aunque no estén en matrimonio y estén en una unión convivencial, se presume que los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro. Bien, y en el caso de que los progenitores no convivan, porque ahora vamos a ver qué sucede si los progenitores están separados, o si, bueno, en este caso hubo un cese en la convivencia, ya sea por un divorcio o por una nulidad del matrimonio. El ejercicio corresponde de todas formas a ambos. Juega igualmente esta presunción acerca de los actos realizados por uno cuentan con la conformidad del otro. Porque a veces sucede y dicen, bueno, pero ahora está viviendo, no vive más con el padre, se separaron y la madre es la que está viviendo con los niños, o puede suceder al revés. ¿Eso implica que la responsabilidad parental la tiene uno? No. La responsabilidad siempre va a ser en forma conjunta. Los dos van a ejercer la responsabilidad parental ex patria potestad en forma conjunta, no obstante a que las personas no estén viviendo juntos, que se hayan divorciado, que se hayan separado, que haya una separación de hecho, como dicen comúnmente. De todas formas, ese ejercicio lo van a ostentar y lo van a poder ejercer los dos en forma conjunta. Bien. A su vez, el Código Civil y Comercial lo que entiende entonces frente a supuestos de la separación de pareja, o bueno, tanto matrimonial o extramatrimonial, que resulta preferente el interés del hijo, reconocer el ejercicio de la responsabilidad parental en forma conjunta, como acabamos de decir recién. No obstante que estén separados, la responsabilidad la van a ejercer ambos progenitores. Vamos a ver qué sucede con los progenitores adolescentes, porque acá también surgen muchas cuestiones. ¿Qué pasa con los muchachos adolescentes? Ahí veo, y voy a hacer en un segundito un pequeño parate como para leer alguna posible pregunta. Y bueno, ahí veo que, sí, ahora vamos a leer. Voy a leer las preguntas de ustedes y las vamos a evacuar aquí. Respecto a lo que son los progenitores adolescentes, bueno, hubo una innovación importante con el Código Civil y Comercial nuevo. Está bueno aclarar que bajo el sistema de la Ley 23.264, el hecho de que los progenitores fuesen menores de edad los inhabilitaba para ejercer la responsabilidad parental. Esa ley que nombramos tiempo atrás, que era una de las, digamos, los antecedentes, básicamente, los antecedentes legislativos, decía que si eran personas menores de edad, estaban inhabilitados para poder ejercer la responsabilidad parental. La razón, bueno, era que hallándose los primeros, o sea, estos chicos, bajo la responsabilidad parental de sus propios padres, si ellos tuvieran hijos no podrían ejercer la responsabilidad parental, seguían esa lógica. Son chicos pequeños, vamos a poner 15 años, que a su vez sus progenitores están ejerciendo la responsabilidad parental sobre ellos. Con lo cual, si ellos tienen hijos, no van a poder ejercer la responsabilidad parental, porque hay otras dos personas o una persona que ya está ejerciendo la responsabilidad parental sobre ellos. Se entendía de esa manera a través de esta ley. Incluso se otorgaba de esta manera una especie de tutela a los abuelos de los nietos, ¿no? Porque los que iban a decir al fin y al cabo eran las personas mayores de edad. Lo que sucedía fácticamente era eso, o sea que los que terminaban ejerciendo esta responsabilidad parental o esta tutela resultaban ser los abuelos. Bien, a su vez, vamos a seguir un poquito más adelante. ¿Qué pasaba si los adolescentes contraían matrimonio? ¿Qué pasaba? Porque en realidad el matrimonio emancipa al hijo menor de edad. Si los progenitores, en este caso, contraían matrimonio, sí podían ejercer la responsabilidad parental, ¿sí? Creo que en eso no caben dudas. ¿Qué pasa con este tema o con esta posible solución? No se tomaba en cuenta el grado de autonomía progresiva alcanzada por los adolescentes como habilitantes para el ejercicio mínimamente de cuestiones relacionadas con la crianza. Eso significa, tiene 16 años, como es una persona menor de edad, no es una persona capaz, con lo cual no puede ejercer ni siquiera un rol de crianza respecto de esos niños. Algo que nosotros entendemos a esta altura del partido que resulta ser equivocado, totalmente equivocado, porque ha evolucionado la sociedad y han evolucionado las leyes también. Por ese motivo entendemos que esto resulta ser inaplicable, no se tenía en cuenta ese principio de la autonomía progresiva. Bien, ¿qué dice o qué solución nos trae el actual Código Civil y Comercial? La solución la encontramos en el artículo 644. Ese famoso artículo 644 lo que nos dice, y hablando de los progenitores adolescentes, nos dice que aunque estén casados o no estén casados, ejercen la responsabilidad parental sobre sus hijos.
Eso significa que pueden decidir y realizar por sí mismos las tareas necesarias para su cuidado, educación y salud. Y poniendo ejemplos de progenitores adolescentes, ellos pueden tomar decisiones, por ejemplo, de tipo escolares, inscribirlo a un colegio, cambiarlos de colegio, firmar autorizaciones, elegir un pediatra, decidir tratamientos de práctica, bueno, entre otras cosas. O sea, hoy por hoy los progenitores adolescentes están con esta, o mejor dicho, esta solución es la que nos trae el Código Civil y Comercial respecto de la figura de estos muchachos que, no obstante a que sean jóvenes, ya pueden tomar determinadas decisiones respecto de los niños que están cuidando y que están criando. Bueno, se va a hacer una aclaración también. Tampoco deja de considerarse que el progenitor adolescente no cuenta con plena capacidad civil y por esa razón se habilita a las personas que ejercen la responsabilidad parental sobre ellos a oponerse a la realización de actos que resulten perjudiciales para el niño. Asimismo, para intervenir cuando el progenitor adolescente omite realizar acciones de cuidado. Y ahí me gustaría escucharlos a ustedes o ver una opinión al respecto de ustedes de este punto que acabo de dar recién yo. Me gustaría ver cuál es la opinión de ustedes respecto a este punto. Estamos hablando de progenitores adolescentes que siguen siendo menores de edad y que, bueno, en este caso, si ellos no tienen un buen rol de cuidado respecto del niño, de los niños que tienen a cargo, pueden ser sus o las personas que están ejerciendo ya la responsabilidad parental sobre ellos para oponerse en determinadas situaciones o en determinadas decisiones que toman estos progenitores adolescentes, siempre y cuando dichas decisiones vayan en contra de los intereses de estos niños, que entenderíamos nosotros que serían bebés o niños muy pequeños, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué sucede si uno de los cónyuges alcanza la mayoría de edad? Bien, la plena capacidad de uno de los progenitores no va a modificar el régimen, ya que el principio es del ejercicio compartido de la responsabilidad parental. Siempre vamos a hablar del ejercicio compartido. No se olviden de eso, la responsabilidad parental siempre va a resultar ser compartida, ¿sí? Bien. Bueno, de modo tal que si por un lado la adquisición de mayoría de edad en uno de ellos no excluye el ejercicio de la responsabilidad parental del otro, que sigue siendo menor de edad, ya que el ejercicio sigue siendo compartido. Tenemos dos muchachos de 15, 16 años que son padres, resulta ser que los años pasan, ambos ejercen esa responsabilidad parental sobre su bebé o sobre sus bebés, y resulta ser que había uno que era un poquito más grande y cumple los 18 años primero. ¿Qué significa? ¿Que él solamente va a tomar todas las decisiones respecto de esos niños o de esos bebés? No, no sería así. Los dos, siguiendo este principio general de que la responsabilidad parental se ejerce en forma conjunta. ¿Sí? También es importante tener en consideración eso. Bien. Hay actos que obviamente van a requerir la autorización conjunta de los dos padres. Entre ellos podemos entender que es la autorización a los hijos adolescentes para poder contraer matrimonio. Hablamos de hijos entre 16, 17, 18 años para poder contraer matrimonio. Ahí nos remitimos a justamente esta posibilidad o a la modificación de la ley de mayoría de edad. Que bueno, antes se hablaba de que una persona se podía casar en el caso de la mujer a los 16 y en el caso del hombre a los 18. Hoy en ambos casos se igualó a 18 años. Pero ¿qué va a suceder? Si hay dos muchachos jóvenes, adolescentes de 16, 17 años que quieren contraer nupcias, se tiene que hacer a través de la autorización de los padres, la autorización de los representantes legales, o sea, los padres, para poder llevar adelante este acto que es contraer matrimonio, ¿sí? Si no, se hace a través de la dispensa judicial, que bueno, es otra de las vías a través de las cuales se puede contraer matrimonio entre personas menores de edad. Otra de los actos que requieren autorización conjunta es autorizarlo a los niños o al niño para ingresar a comunidades religiosas, a las Fuerzas Armadas o a las Fuerzas de Seguridad. Porque vale aclarar que en estos supuestos provocan una fuerte limitación en el ejercicio de la responsabilidad de los progenitores, no solo en la modificación de la residencia del niño, de los niños, sino también en el régimen de obediencia al que se verá sometido. Bien, por otro lado, también dentro de los actos que comúnmente se requiere la autorización de ambos progenitores, a ver si alguno sabe, el caso típico, es más, si quieren pueden habilitar un segundo el micrófono y pueden responder esto. ¿Cuál es el típico caso para el cual los niños requieren la autorización, sí o sí expresa, de ambos progenitores? Hay una autorización muy especial que se ve y que es sujeta
a muchos planteamientos, a muchas cuestiones y a muchas peticiones que se hacen. Ahí está, ya lo respondió Paola. Paola Genovese, muy bien, la tenemos allí. Bien, ahí pusieron viajar, 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 viajar. Excelente, viajar al exterior, sí. Es que en realidad viajar es un término simple. Viajar podemos hablar de viajar a la casa de la abuela, viajar a la casa del tío, viajar a, no sé, a otra localidad. Estamos hablando de viajes al exterior. Al exterior, bien que ahí lo han colocado. Los viajes en el interior normalmente no suelen generar muchas dificultades. No así los casos de viajes al exterior. Cuando un niño tiene que viajar al exterior, ya sea por temas de vacaciones y demás, va a requerir la autorización expresa de ambos padres. Y esto es muy importante. Y no se puede, no se puede suplir por otros medios. Sí, en realidad sí se puede, pero lo ideal es que siempre se cuente con digamos, la autorización de ambos padres, ¿sí? Sea para el cambio de residencia permanente, o a su vez también para un turismo vacacional, o una residencia temporaria, o con la residencia permanente en el extranjero. Siempre se va a requerir la autorización de ambos padres. Ninguna autoridad va a permitir que salgan del país si no tienen una autorización firmada de ambos progenitores. Y a su vez, otra de los actos que requiere la autorización conjunta es para poder estar en juicio, en los supuestos en que no puede actuar por sí. ¿Sí? Se presume que el hijo adolescente cuenta con suficiente autonomía para poder participar de un juicio, en forma conjunta con sus progenitores o en forma autónoma con un patrocinio letrado, que sería el abogado del niño, aunque esto a veces es un poquito relativo. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el ejercicio de la responsabilidad parental por un tercero. El Código Civil lo que prevé es civil y comercial obviamente, prevé la situación de que pueden configurarse o que puede configurarse cuando los progenitores o el juez por distintas razones deciden que el cuidado del hijo menor de edad se encuentre a cargo de un tercero. Porque puede suceder esto. Muchas veces sucede que este deber de cuidado lo lleva adelante una tercera persona. Puede darse los siguientes supuestos. La delegación del ejercicio por los progenitores, esto implica que los padres son los que delegan el ejercicio en otras personas, que si bien esta figura, esto que acabo de decir, la delegación del ejercicio por los progenitores hacia un tercero, no estaba contemplada en el código anterior, en el Código Civil anterior, pero bueno, dicho régimen establecía en el artículo 275 la prohibición a los hijos menores de dejar la casa de sus progenitores sin autorización de ellos. Con lo cual, a contrario sentido, podría interpretarse que los progenitores contaban con la facultad de transferir a un tercero el ejercicio del cuidado del hijo. Hablamos del cuidado personal de ese niño, de la toma de decisiones de la vida cotidiana. El 643 del Código Civil y Comercial trata el tema de la delegación del ejercicio, indicando que siempre y cuando se realice por cuestiones del interés superior, no se olviden que el interés superior es uno de los principios rectores de todo el derecho de familia, aparte del famoso derecho a ser oído, el interés superior es fundamental por sobre todas las cosas. ¿Sí? El interés superior siempre se va a tener en cuenta para toda decisión, para todo decisorio judicial, siempre se va a buscar o se va a bregar porque el niño siempre se satisfagan todos sus intereses y poder bregar por ese famoso interés superior del niño, que es la máxima satisfacción de ese niño o de esos niños, para cualquier decisorio judicial. Bien, les decía, el 643 habla de esta delegación del ejercicio, indicando que en interés del hijo y por razones suficientemente fundadas, los padres pueden convenir que el ejercicio de la responsabilidad parental sea otorgado a un pariente sin perjuicio de lo que establece otro de los artículos, que es el 674. El acuerdo con la persona que acepta la delegación debe ser homologado judicialmente, debiendo oírse necesariamente al hijo. ¿Qué implica homologado judicialmente? Si hablamos de homologado judicialmente, implica que tiene que intervenir un juzgado, ¿sí? Como cuando realizamos un convenio. ¿Vieron cuando nosotros realizamos un convenio? El viejo convenio de tenencia, alimentos, régimen de visitas, que hoy ya no existe más porque ya no guarda ese nombre, sino que hoy se lo denomina plan de parentalidad, porque ese es el nombre que actualmente lleva. Todo lo que una persona realice o que acuerde en favor de ese niño, se va a tener que ver plasmado en un escrito que puede ser firmado, obviamente debe ser firmado por los representantes legales, o sea, los padres, también por los abogados, en el caso de que intervenga un abogado o dos abogados, y posteriormente, si uno le quiere dar fuerza a ese convenio, lo que tiene que hacer es homologarlo judicialmente.
y para homologarlo judicialmente no nos va a quedar otra opción lógica que presentar una demanda de homologación o presentar ese expediente para que el juzgado eventualmente, si están dadas las condiciones, pueda emitir una sentencia en este tipo de tipo homologatoria. Va a homologar un convenio o algo que han arribado, un acuerdo al que han arribado las partes, en interés siempre, o mejor dicho, en beneficio de ese niño, niña o adolescente. Bien, posteriormente está la decisión judicial de otorgamiento de guarda a un tercero, porque está esta posibilidad también. El Código Civil anterior, el viejo Código Civil, no trataba este tema, aunque sí se podía observar que la jurisprudencia en forma paulatina iba indicando la necesidad de otorgar esta figura en determinados casos puntuales, bajo el término de guarda simple judicial, así se lo llamaba en su momento. El Código Civil y Comercial recepta estos precedentes y en el artículo 657 dice esto, literalmente, o la parte pertinente. En supuestos de especial gravedad, el juez puede otorgar la guarda a un pariente por el plazo o por un plazo de 1 año, prorrogable por razones fundadas por un periodo igual. Bien, a diferencia de los casos de delegación por los progenitores, este supuesto se origina en circunstancias de gravedad que tendrán que ver con un inadecuado o imposible ejercicio de la responsabilidad parental. Bueno, en este caso, si en este caso el juez puede tomar la decisión o la determinación de que esta guarda o que este cuidado sea llevado adelante a través de una tercera persona, que puede ser una persona que el juez considere idónea dentro del núcleo familiar o del grupo familiar. No lo va a poner en primera instancia a cargo de cualquier persona, sino que puede ser alguien del núcleo familiar o del grupo familiar que se encuentre en condiciones aptas de poder llevar adelante el ejercicio de esta responsabilidad parental. Estamos hablando de casos un poquito más graves. Tengan en cuenta que va a ser el juez el que decide y que diga, no, este niño no puede seguir estando bajo el cuidado de estas personas, sino que tiene que quedar a cargo de otras personas distintas. Porque el simple hecho de que sigan bajo el cuidado de esta persona o de estas personas, de estos progenitores, va a terminar trayéndole un perjuicio de tipo irreparable a la vida de estos niños. Y por ese motivo se debe accionar rápidamente a los fines de poder, bueno, justamente darle el cuidado a otras personas que se consideren más idóneas. Son supuestos, como les digo, no es algo que se vea todos los días, pero son casos, podemos entenderlos como un poquito más gravosos y de tipo más extremos. Bien. Y ahora vamos a hablar de una de las preguntas que hicieron ustedes, la extinción, la suspensión y la privación de la responsabilidad parental. Bien, el artículo 699 del Código Civil y Comercial nos indica que la titularidad de la responsabilidad parental se extingue por las siguientes razones: por muerte del progenitor o del hijo, por profesión del hijo en instituto monástico, alcanzar el hijo la mayoría de edad, que es lo más común, la emancipación, excepto de lo que se dispone en el artículo 644, y el quinto es la adopción del hijo por un tercero. Esos son los supuestos en los cuales se extingue, se suspende o se lo priva de la responsabilidad parental. Bueno, en el caso, no hay mucho para decir, en el caso de muerte del progenitor o del hijo, bueno, es uno de los supuestos en los cuales se extingue la titularidad de la responsabilidad parental, o sea, acá se va a extinguir la responsabilidad parental por razones obvias. Respecto también puede pasar la ausencia con presunción de fallecimiento. El código lo ubica como un supuesto de suspensión de ejercicio mientras dure la situación de ausencia. Si tenemos una persona que ha sido declarada como ausente, en este caso hay un decisorio que nos indica que esta persona fue declarada como ausente, hubo una ausencia con presunción de fallecimiento, se va a suspender. Hay una suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental. Bien, en los casos de hijos con doble vínculo, la muerte de uno de los padres concentra la responsabilidad parental en el otro. Esto también es obvio. Si fallece uno de los progenitores, toda la responsabilidad parental va a pasar a estar en manos del otro progenitor. Bien, en el caso de un hijo con un solo vínculo, fíjense que esto también es algo que puede suceder. Muchas veces el niño está reconocido por uno solo de los progenitores. Hay uno solo, que es básicamente, puede ser, bueno, en el caso, vamos a poner un ejemplo, la madre. Del padre no se tuvo ningún tipo de circunstancia, ningún tipo de novedad, nada por el estilo, y tampoco ha procedido a reconocer a ese niño, y fallece. ¿Qué va a pasar en este caso si fallece la madre, que en este caso es quien está ejerciendo
la responsabilidad parental respecto de este niño o de este menor de edad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué va a pasar? A ver, ¿qué creen? Pueden habilitar incluso el micrófono. Yo sé que usan el chat, pero en este caso, si quieren, lo pueden... Ay, creo que respondió. ¿Puedo otorgarse la Quedaría a guarda? cargo de algún, Bien, bien. ¿Cómo, Verónica? Perdón, perdón. podría quedar a cargo de algún familiar cercano a cargo, algún abuelo o algo. Bien, bien, Verónica, bien. Incluso, bueno, gracias, Verónica, obviamente. Incluso es muy similar a lo que dijo Analía, está perfecto. En este caso, si tenemos uno de los progenitores, que es el que está ejerciendo la responsabilidad parental, un único progenitor, y este fallece, se puede otorgar incluso hasta la tutela de ese niño a un familiar o a un pariente cercano, ¿sí? Incluso se habilita el nombramiento a un tutor. Bien, respecto a la profesión del progenitor en el instituto monástico, el ingreso del hijo a comunidades religiosas no extingue el ejercicio subsistente en su beneficio. ¿Qué pasa si alcanza el hijo la mayoría de edad? Es concordante con lo que está plasmado en el artículo 25 del Código Civil y Comercial. Respecto a la emancipación, bueno, la extinción de la responsabilidad parental resulta acorde con la capacidad civil del emancipado, sin perjuicio de las limitaciones relativas a cuestiones de tipo patrimoniales. Bien. Hay algunos casos también de adopción del hijo por una tercera persona, por un tercero. Tengan en cuenta esto, la adopción extingue la titularidad de la responsabilidad parental. A su vez, esa puede ser restituida en caso de revocación. La adopción simple, ¿se acuerdan que la otra es irrevocable si hablamos de una adopción plena? Bueno, en el caso de la adopción simple, eh, puede haber una revocación de esa adopción simple, bueno, en ese caso se va a restituir la responsabilidad parental respecto a la persona que correspondía en primera instancia. O puede ser, en el caso de una nulidad de la adopción, también se puede llegar a restituir esa responsabilidad parental a la persona originaria. Y ahora vamos a hablar de lo que es la privación de la responsabilidad parental. La privación que incluso al principio ustedes preguntaron acerca de este tema de la privación, que es uno de los últimos eslabones. ¿Cómo se va a privar de la responsabilidad parental a una persona determinada o a un progenitor? Bien, tema por demás delicado, el tema de la privación de la responsabilidad parental. Bien, cualquiera de los progenitores queda privado de la responsabilidad parental si suceden los siguientes o las siguientes cuestiones. Ser condenado como autor, coautor, instigador o cómplice de un delito doloso contra la persona o los bienes del hijo del que se trata. Ese es uno de ellos. El otro es el abandono, que este se ve comúnmente, el B es el que se ve más comúnmente. El abandono del hijo, dejándolo en un total estado de desprotección, aun cuando quede bajo el cuidado del otro progenitor o la guarda de un tercero. Este es el que comúnmente se emplea o se utiliza. Padres que hacen total abandono de sus hijos, bueno, en ese caso es una de las causales para poder pedir la privación de la responsabilidad parental, ¿sí? Otro de los supuestos es poner en peligro la seguridad, salud física o psíquica del hijo, y el D es haberse declarado en estado de adoptabilidad del hijo, ¿sí? Esos son los supuestos en los cuales se puede pedir la privación de la responsabilidad parental. Bueno, a diferencia de la extinción que opera de pleno derecho, que es aquella que se da cuando, por ejemplo, fallece el niño, fallece el progenitor, se va a extinguir esta cuestión de la responsabilidad parental. También en cierta medida, si el niño adquiere la mayoría de edad, también se va a extinguir de pleno derecho lo que es la responsabilidad parental, porque va a haber una capacidad absoluta respecto de este muchacho que era adolescente y ahora va a ser mayor de edad. Bueno, a diferencia de la extinción que opera de pleno derecho y por causales objetivas, la privación va a requerir algo que se llama sentencia judicial, previa valoración de la inconveniencia para el hijo del mantenimiento de la responsabilidad parental. Esto dicho en otras palabras, el juez no va a privar la responsabilidad parental de uno de los progenitores así porque sí. No lo puede hacer de esa forma bajo ningún concepto. O sea, no puede emitir una sentencia donde si uno peticiona la privación de la responsabilidad parental, el juez haga el lugar porque simplemente se pidió. Obviamente que no. Hay que probar un montón de requisitos, no solamente con haber requisitos uno puede justamente fundarse en alguna de estas causales que nombré hace un rato, pero a su vez también
la prueba es amplia. Sabemos que dentro del derecho de familia rige el principio de amplitud probatoria. Y por ese motivo nosotros nos podemos fundar en un montón de prueba documental, de prueba testimonial, de prueba confesional, de prueba pericial también. Y la prueba pericial acá guarda una fuerza muy grande, o tiene una fuerza muy grande. Si hablamos de prueba de tipo pericial, podemos hablar de pruebas como, por ejemplo, pruebas de psicólogo, psiquiatra o asistente social también. Muchas veces en este tipo de procesos es importante la intervención necesaria de un perito asistente social. ¿Y qué va a pasar? Nos encontramos en una situación de pandemia donde dicen, o donde comúnmente se dice, que no hay nada más peligroso de que un asistente social ingrese a un domicilio desconocido, porque puede ser uno de los motivos de contagio en una situación de COVID, en esta situación en la cual aparentemente llegamos como a un pico de contagios, pero el pico de contagios nunca se conoce porque hay un poquito más, un poquito menos, un poquito más. La realidad es que los asistentes sociales hoy no están intercediendo, no están yendo a los domicilios a realizar ese trabajo de campo en el domicilio de las personas donde deben hacer un informe socioambiental. No, no lo están haciendo. Y en el mejor de los casos, lo que va a pasar es realizar una intervención de tipo telefónica, ¿sí? Hoy en día, los asistentes sociales, las intervenciones que están haciendo, cuando las hacen, se hacen a través de medios telemáticos. Algunos los hacen por teléfono, otros los hacen por videollamadas, o en algunos casos los hacen por aplicaciones como Microsoft Teams, que es la aplicación a través de la cual se llevan a cabo las audiencias virtuales. ¿Sí? Recuerden, hoy las aplicaciones básicas son a través de una llamada por celular, a través de una videollamada, incluso para que le muestren cómo es el lugar, y a través de audiencia, como a través del sistema Microsoft Teams, Zoom o Microsoft Teams. Son los más elegidos para poder hacer este tipo de entrevistas. En algunos casos, también los peritos psicólogos o psicológicos también interceden de la misma forma, a través de una entrevista por Zoom o a través de una entrevista por Microsoft Teams, y hay otros casos en los cuales el abordaje es tan complejo, que ellos deciden no hacerlo a través de esos medios, sino que van a esperar hasta que se levante toda esta situación de aislamiento, del famoso ASPO, y posteriormente realizarlo en forma presencial, ¿sí? Porque ocurre algo algo quizás medio que no tiene mucho sentido, muy trivial, y el hecho de realizar una entrevista psicológica de niños a través de un sistema en el cual tenemos otra persona que puede estar del otro lado, atrás de la pantalla, resulta un poco delicado. No sé si ustedes opinan lo mismo, si están en desacuerdo, pero yo creo que si realizan una entrevista psicológica o se realiza una entrevista y tenemos una persona del otro lado que está gesticulando, que está haciendo ruido, que está diciendo algo, quizás se desnaturaliza un poco esta práctica de una entrevista psicológica, algo que tiene que realizarse normalmente en un recinto, en un despacho donde está trabajando el psicólogo. Tengan en cuenta que estamos hablando de peritos oficiales, ¿sí? Eso implica que cada juzgado de familia va a estar compuesto, al menos en todo lo que son los departamentos de provincia de Buenos Aires, están compuestos por un equipo que se denomina equipo técnico interdisciplinario. ¿Sí? El equipo técnico interdisciplinario está compuesto por ejemplo, asistentes sociales, psicólogos, psiquiatras y otros profesionales que van a ser peritos oficiales del juzgado, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Ellos van a tener que armar un informe, normalmente tienen asistentes sociales que son designados del juzgado, que ya tienen su cargo dentro del juzgado, y tienen una agenda a la cual tienen que asistir a un domicilio, un determinado día, en un determinado horario. Muchas veces no se avisa, de hecho me atrevería a decir no se avisa, como regla general no se avisa, y por razones obvias les pregunto a ustedes por qué no se avisa estas visitas del asistente social. Resulta un poco obvio quizás, pero ¿cuál creen que sea el motivo principal? Y bueno, para encontrarnos con la cotidianidad, digamos, ¿no? De la real situación de los niños en esa convivencia, ¿no? Pues si no sería todo ficcionado. Exactamente, Andrea. Imagínense, y vamos a una razón obvia, allí dice, Alba dice, para ver lo real, para ver la realidad, Verónica dice, para ver la realidad, no armar escenarios, excelente.
incluso antes veo que también estaban de acuerdo con esto que hablamos de las videollamadas, que por ahí no es lo mejor, pero bueno, es una situación ante la emergencia, no nos queda otra, es eso o nada, vamos a ser totalmente francos, y ante la nada a veces es preferible algo. Pero Doctor, a bueno, mí me pasó bueno, de que me han hecho para una de las menores, en este caso es adolescente, y bueno, yo obviamente instruí a los familiares para que se haga en un ámbito privado para la nena, o sea, se coordinó, digamos, y se demostró a la perito psicóloga de que la niña iba a hacer su entrevista en su cuarto, digamos, aislada bien, del bien, resto bien. de la casa, y se pudo realizar, digamos. Entiendo que por ahí no es lo correcto ni lo mejor, pero hay que ver, digamos, el caso en particular. En este caso Totalmente. es una adolescente de 15 años que, bueno, obviamente ya no es lo mismo que un niño de 5 o 6, que, bueno, obviamente Ujú, necesita y requiere la asistencia de un adulto para realizar una videoconferencia, ¿no? Bueno, en el caso exacto. nuestro, bueno, se puede realizar porque era un adolescente. Bien, perfecto, totalmente. Y gracias por el comentario, Andrea. Excelente. Incluso esto da cuenta de esta situación de la capacidad progresiva, porque como dijo incluso nuestra colega recién, no es lo mismo una niña de 4 o 5 años que una chica de 15, 16 años, que ya se presume que tiene ya una idea, una idea quizás más formada, o podemos entender de que habla este famoso discernimiento. Y que, bueno, yo incluso tengo algunos expedientes de privación de la responsabilidad parental a través del cual se están haciendo informes, y todos telefónicos, ¿eh? Todos telefónicos, incluso le piden que muestren con la cámara cómo es el lugar, pero bueno, si bien estamos todos de acuerdo, creo yo, en que no es la forma ortodoxa, no es la mejor manera para poder hacer algún tipo de informe, y tratándose de expedientes muy delicados, extremadamente delicados en algunos casos, no es la mejor forma. Pero por otro lado, si no lo hacemos de esta manera, no lo podemos hacer de ninguna otra. Sí, en realidad sí podemos hacer. Esperar a que termine la situación de aislamiento de pandemia y después que se haga en forma presencial. Pero a ver, creo que más de uno pensamos que esta situación de aislamiento iba a durar un mes, 2 meses, y vamos, seis, no sé cuánto, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y seguimos un poquito más de tiempo. Con lo cual, imagínense que si hay expedientes que se encuentran congelados, por decirlo de alguna forma, porque no se puede hacer ninguna entrevista, y se van a hacer un poquito largos los tiempos, los plazos, las audiencias y los resolutorios. Por ese motivo se optó por esta posibilidad de hacerlo a través de medios telemáticos, con lo cual digo, es una forma de poder avanzar de alguna manera, ¿no? Pero bueno, les aclaro que hay algunos casos en los cuales el abordaje resulta ser tan complejo, que deciden esperar a que pueda finalizar la situación de aislamiento obligatorio y que se pueda realizar a través de los medios convencionales u ortodoxos, ¿sí? Porque vuelvo a decir, el abordaje tiene mucha complejidad. Bien, ahí dicen, bueno, sí, totalmente estamos de acuerdo que cuando, a ver, ningún informe socioambiental van a informar el día y el horario, porque nos vamos a encontrar con un escenario, como bien dijeron ustedes, un escenario totalmente armado. Si estamos pidiendo un expediente o estamos solicitando un cuidado personal o una privación de la responsabilidad parental, y dicen, bueno, el peticionante solicita un informe socioambiental y bueno, se indica que el asistente social va a ir al domicilio el día 15 no sé, de septiembre. Y el lugar va a estar impecable. Les puedo asegurar que el lugar va a estar excelente. Del otro lado se informan cuando van a ir al domicilio de la contraparte y se encuentran dentro de la misma situación, idéntico resultado. Se van a encontrar en un escenario probablemente armado y que no sea propio de la cotidianidad y de la vida cotidiana de todas las personas o del grupo familiar que allí habita. La idea sería poder encontrarnos en una situación, de hecho, o encontrarse los asistentes sociales en una situación cotidiana y ver si están dadas las condiciones, porque después arman un informe. Obviamente que esto no queda en la vista solamente en la memoria o en la retina del asistente social. No, no, no. Se va a armar un informe muchas veces pormenorizado de toda la situación, del aspecto habitacional, con las conclusiones, todo. No sé, tienen escalera de tal cosa, tienen primer piso, tienen baño, comedor, living, el lugar cuenta con las comodidades. En algunos casos se pueden encontrar, porque lo he visto, hay juguetes tirados por todos lados, las camas sin armar, los platos acumulados en la cocina, mucha suciedad en el lugar. A ver, puede pasar, sí, puede pasar. Y por ahí con tanta mala suerte que no era justamente lo que respondía a la cotidianeidad, de un lado o del otro.
vamos a ser un poquito quizás extremistas. El lugar por ahí estuvo limpio siempre y un día que justamente por, no sé, por determinadas situaciones no se pudo hacer, bueno, se corre la misma suerte. La realidad es esa. Por ese motivo tampoco van a estar informando día, horario. Como bien dijeron ustedes, para encontrarse con la verdad, con la realidad, con lo que ocurre en el día a día, y no tener un montaje o una escena de algo que nunca pasó ni va a pasar en ese domicilio, porque se trata de algo muy importante que es justamente el bienestar y el interés superior de estos niños, ¿sí? Bien, hasta aquí venimos bien, les pregunto a ustedes, avísenme, ¿venimos bien hasta aquí? ¿Se viene entendiendo? Sí, allí veo que están diciendo que sí, venimos bien, entonces, perfecto. Doctor, ¿le Bien. puedo hacer un comentario Sí, con Andrea, respecto a por esto de lo supuesto. virtual? Bueno, no Sí, sé si Andrea. le ha pasado a varios de mis colegas, seguramente hay algunos que todavía no estamos de acuerdo con el tema de lo virtual, no solamente porque terminamos siendo técnicos informáticos cuando no lo somos, ¿no? Y además debemos asistir al cliente, primero que cuesta que se contacte con nosotros, tener una relación fluida por la que tenemos ahora todo virtual, y además porque tenemos que enseñarle a ellos también a hacer esto de lo virtual. Con respecto, por ejemplo, al sistema Teams, bueno, se frustró y tampoco hubo mucha buena predisposición por parte de la consejera, no voy a decir de qué departamento ni nada por el estilo, porque no viene al caso, porque nos debe pasar a varios, de que se ha frustrado por un tema de que la persona, por ejemplo, que es citada a la audiencia, no tiene ni los medios tecnológicos ni nada por el estilo. Entonces, se frustran las audiencias y no se pueden hacer justamente por estas limitaciones y, bueno, no hay colaboración, digamos. No sé si les ha pasado. Yo estimo que, como les dije, no todos nos pasa lo mismo de ser conocedores de todos los medios, pero no es muy práctico. A mí me ha pasado de no ser notificada, yo como letrada, digamos, de los datos esenciales para participar, me he quejado y no se ha hecho lugar a mi pedido. Que incluso en el acto donde se informa, se nos dice que somos los letrados quien debemos prestar colaboración. Exactamente, sí, sí, ¿Me sí, sí. entiende? Entonces, si yo Instruir a los medios tecnológicos, exactamente, sí. exacto, si yo no tengo la información para instruir a mi cliente cuál es la ID y la contraseña para participar de la reunión, yo no puedo hacer nada. Y tampoco hay comunicación, porque he mandado mails, no sé, a la participante, a la contraparte, e incluso habiendo declarado los celulares, que es algo más práctico para nosotras, ¿no? Sí, Algo más exacto. fácil de llamarte por teléfono y decirte, mira, la dirección y la identificación es tal. No sé si le ha pasado a otros, pero a mí me ha pasado y es bastante frustrante porque no tenemos medios como para quejarnos. Sí, sí. Yo normalmente lo que suelo destacar mucho, digo, en líneas generales, es la participación activa de los consejeros, como nombró aquí la compañera, la colega, que son personas totalmente elementales y esenciales para el desarrollo de un expediente. Tengan en cuenta que en Provincia de Buenos Aires, si hablamos bueno, de expedientes de, no sé, por ejemplo, un cuidado personal o de una cuota alimentaria o un régimen comunicacional, muchas veces dan intervención a la figura del consejero de familia, en un marco de lo que se denomina etapa previa, que está a cargo de esta persona que es un consejero de familia o consejera de familia, que tiene un rol preponderante, súper, súper importante, y me encanta destacar el rol que tienen, y obviamente si lo ejercen lealmente y en forma eficiente, creo que es el todo del proceso del consejero de familia, porque allí es donde está la posibilidad de poder arribar a un acuerdo, un arreglo, una conciliación, y que esa acta posteriormente se pueda homologar y que pueda salir la sentencia. Y con la sentencia también regularse los honorarios adecuados a los abogados por su eventual participación. Así que por eso digo que es una participación muy importante, como dijo Andrea hace un momento, se habla de este deber que tenemos nosotros los letrados de poder asesorar o orientar a las partes para poder ingresar con estas herramientas. Pero sí, es cierto, en algunos casos, en algunos juzgados, puedo dar fe de esto, lo que hacen es enviar un link con los instructivos para aquellas personas que, si bien, bueno, les digo, si bien es todo muy didáctico y creo que nos manejamos todo a través del sistema, está todo informatizado,
a ver, sabemos que el manejo del celular, creo que ya todos manejan celular, no hay persona que no maneje celular, los bebés ya nacen automáticamente, creo que al año o a los 2 años ya todo lo manejan así, es todo táctil, para los nenes es todo táctil. Si ustedes ven los bebés, los nenes chiquititos, ya es todo táctil. O sea, nosotros crecimos muy distinto todos, y los nenes obviamente crecen en una realidad totalmente distinta, 100% digitalizado todo, y ya creo que manejan los celulares como, son unos cracks manejando teléfonos, celulares, computadoras, todo tipo de herramientas informáticas. ¿Qué va a suceder acá? También está el rol nuestro como letrados de poder indicarles a las personas, en el caso de, como quien dice, una persona que realmente no sepa manejar este sistema, de poder orientarlo. En el caso de que haya una audiencia a través del sistema Microsoft Teams, indicarle que si la va a realizar por la computadora o si la va a realizar a través de un teléfono celular, porque tiene distintas modalidades. Yo estoy todas las semanas con audiencias a través de Microsoft Teams, ya no tanto por Zoom, habían algunos jugados que lo hacían por Zoom, pero ahora ya lo hacen todos por Microsoft Teams. Entonces, todas las semanas tengo audiencias por Microsoft Perdón, Teams. doctor, buenas tardes. Sí, sí, Yo sí, quería comentar que, por ejemplo, en un caso que tengo, que el centro de vida de la niña es acá en Buenos Aires y el padre vive en Bahía Blanca. El juzgado nos pidió a nosotros si podíamos tener algún medio para hacerle la notificación al papá y nos autorizaron vía WhatsApp. O sea, el juzgado mismo también nos permitió a nosotros utilizar todas las herramientas que teníamos a mano, así que nos facilitó muchísimo el tema de las comunicaciones con Bahía Blanca, con todo lo que es certificados y demás, y creo que es la mejor vía por ahora, la más rápida que nos resultó a nosotros, así que con eso estamos trabajando con el juzgado, todo vía WhatsApp. Creo que es un medio en donde los colegas podrían utilizar para agilizar todo lo que es la comunicación con nuestros clientes y con el juzgado, a mi punto de vista, porque justamente el juzgado que me tocó, que es muy amplio, muy abierto, nos permitió esa manera y es una herramienta que realmente funciona. Lo quería comentar porque creo que es en estos momentos lo más rápido que tenemos. Totalmente, incluso les digo, y gracias obviamente Raquel por tu grandioso comentario, es cierto, hay muchos juzgados que hoy en día lo que hacen, incluso ahí veo también comentarios, Silvina, acá dice, ellos son nativos digitales. ¿Cómo estás, Silvina Escordamaglia, querida? Qué bueno que estés aquí presente. Bueno, sí, es verdad. A ver, hoy en día pasa a ser una regla esta cuestión de la comunicación a través de sistemas como WhatsApp. Ya creo que todos los juzgados dan por sentado de que las partes se comunican por WhatsApp, hasta se notifican por WhatsApp, con eso les digo todo. Se han notificado demandas por WhatsApp, chicos, algo que por ahí hace 6 meses atrás, 7 meses atrás, a uno le explotaba la cabeza si le llevan a comentar, mirá, se está notificando tal despacho, tal proveído por WhatsApp. Y hay juzgados que ya dicen que por esta situación de aislamiento, se permite notificar a través de medios, ya está el despacho armado. De hecho, cuando hay que notificar o correr un traslado, que notificar en primer término al correo electrónico o a través de WhatsApp con captura de pantalla y posterior incorporación en estos sobrados. Normalmente están haciendo eso, muchos juzgados ya lo están haciendo, y aquellos que no lo hacen, realmente hasta yo solicito si lo pueden hacer, y bueno, si se puede hacer lugar, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque, a ver, muchas veces notificar una demanda, notificar un traslado y demás, resulta ser bastante engorroso, ¿sí? Y ni que hablar como cuando estábamos hablando de traslados de documentación original, no, copias, o sea, formato papel, los famosos traslados de demanda, vieron que se hacían en formato papel al domicilio real de la parte, y de acuerdo al tipo de proceso que se tratara, si serán 10 días hábiles, 5 días, bueno, de acuerdo al proceso. Y a veces era muy engorroso tener que estar con este traslado de demanda y que uno envía la cédula y por ahí volvía 3 meses después y no la podían notificar, porque es así, es así, yo sé que a muchos de ustedes les ha pasado esto. Hablamos de por ahí 3 meses que tardan, 1 mes, mes y medio, 2 meses, 3 meses han llegado a tardar algunos traslados. Y hoy por hoy nos encontramos en una realidad donde nos autorizan y nos habilitan a notificar a través de sistemas como correo electrónico
o a través de WhatsApp, con captura de pantalla. O sea, bienvenidos sean, digo, toda esta cuestión de la tecnología, los medios telemáticos, es como todo, sirve para poder ayudar a todas las personas y al sistema de justicia en general. Así que yo digo, bienvenido sea, y siempre que se puedan incorporar estas novedades o estas cuestiones novedosas, está bueno. Ahí veo que están comentando en Almirante, 6 meses en Almirante Brown, sí. No me sorprende, no me sorprende porque hay traslados que son infinitos, parece que no se va a terminar nunca el traslado. También, bueno, por carta documento, y están permitiendo también la notificación a través de carta documento, pero obviamente que tenemos ese interrogante de que, porque es lo típico que se pueden preguntar, ¿qué pasa en una carta documento? No permiten anexar documentación, chicos. En una carta documento no permiten anexar documentación. Una carta documento, yo enviaba carta documento muy seguido antes de la pandemia, incluso hasta para, si se tenía que notificar también, y lo que se enviaba era el despacho, el proveído, con el auto que ordena notificar por otros medios. Si la memoria no me falla, el artículo 143, espero que la memoria no me traicione, 143 del Código Procesal de provincia, que hablaba de los medios de notificación, que habla de las cédulas, bueno, de las cartas documento con aviso de recibo, con Sergio, Sí, Sergio, te puedo molestar. Hola, ¿cómo estás? Silvina, ¿cómo bien, andás? Silvina, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Por No, favor. que justo es un tema bastante interesante. Mirá, las cartas documentos sí se les puede dar traslado también a la documental. Ahora lo que tenemos, por suerte, es el código, el link, ¿viste? Este Sí, link sí, que sí. uno va a captar desde la MEB, lo va a pegar en la carta documento, entonces sí va a tener el acceso a la documentación. O Eso está también bueno. un código QR, así que digo, esas cosas, bueno, se vienen, ¿viste? Es lo que se viene, sí, sin Sí, duda sí, es lo que sí. se viene, es lo que se viene, es lo que Sí. está a la vuelta de la Recién creo esquina. que quien hablaba era Vanessa, ¿no? Vane, ¿no? La que Sí, comentaba sí, de sí. que no está muy de acuerdo con lo tecnológico. Bueno, una mala noticia para Vane, porque esto vino para quedar. Sí, 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 O totalmente. nos To- ayornamos, estamos fuera de Totalmente. sistema, ¿eh? Totalmente. Hoy Pero bueno. es así, totalmente, Silvina, es así como todas las Perdón, cosas. doctor, perdón que la moleste. Sil, querida, un gusto escucharte. No, Hola, amor. en realidad no me refería a que no nos tenemos que ayornar a lo tecnológico. Digo que tienen que tener consideración para la gente que no son nativos informáticos. Ajá. Es Ejemplo, que mi nosotros clienta, todos nosotros, Vane, somos inmigrantes, sin ni hablar. somos inmigrantes analógicos, ¿sí? Pero, por ejemplo, mi clienta, 65 años, pobre, tuvo que hacer la casilla de mail y todo de cero. Imagínate instruirla para hacer todo eso. Cuando llegó el momento, a ella la notificaron de la reunión y a mí no. Entonces yo contaba con ella para que ella me informe a mí, ilógico. Entonces yo me quejé de que a la que tenía el deber básico de notificar era a mí, que era yo quien debía instruir al cliente. Por supuesto, por eso estas fallas en el sistema las vamos a encontrar. Por Claro, eso mismo claro. digo, sí, por supuesto, nos tenemos que ayornar y me pasa a mí y a todos que empezamos desde el Zoom hasta ahora. Estamos igualmente, y no interrumpo más porque es la No, charla por del favor, doctor, por favor. y me reinteresa el tema, por eso me enganché. Estamos frente a una transición, y como toda transición es lo que estamos transitando. Mira, había un informe que yo siempre lo cuento y lo comento, un diario que decía que si no esto de la pandemia, lo que sucedió en 6 meses, iba a suceder de acá al 2030. En 6 meses hemos vivido lo que se tiene que haber modificado en 10 años. Es increíble, Entonces, sí. imagínate el tsunami que nos llegó, ¿sí? Totalmente. Esta situación terrible. Entonces, bueno, nada, estamos en medio de una transición y a los ponchazos, hasta ir aprendiéndolo, porque esto es un método. Exacto. Entonces, bueno, una vez que aprendemos el método, ya está. Después empezamos con todo lo que es, por supuesto, lo nuestro, que es profundizar sobre el derecho. Pero el método tiene que existir, porque es un plus a nuestra profesión. ¿Sí? Exacto, sí, estamos totalmente de acuerdo. Incluso, les digo, sí, es cierto, hay muchas prácticas que se están realizando hoy en día que llegaron para quedarse, muchísimas prácticas. Y yo lo pongo a veces, hago una analogía y digo,
esa famosa técnica que se utilizó durante décadas de presentar o iniciar un expediente con el famoso sobrecito papel madera, de esperar en la fila de la Receptoría General de Expedientes, que habían 10 personas, 15 personas, 20 personas, 30 personas, 50, y ni les cuento a fin de año, ni les cuento a fin de año, es una locura, de armar todas esas filas con... Hoy en día estaríamos diciendo algo totalmente antihigiénico, de hablar de tocar papeles que tenían, no sé, 30 años de antigüedad, en una sucesión, un certificado de matrimonio que se rompe todo, que pasó por todos lados, o escrituras, o certificados de nacimiento. Y hoy en día es impensado, yo creo. Hoy iniciamos todo a través del sistema digital, lo iniciamos todo a través de este hermoso dispositivo chiquitito, que siempre lo llevo conmigo, que es este famoso token, que lo usamos todos, ya hoy en día lo estamos usando todos. Hoy es una regla, la realidad es esa, hoy es una regla. Hoy creo que iniciar un expediente, algo que parecía en medio de la pandemia, que se habilitaron los inicios de expedientes, yo creo que me figuraba, cuando se iniciaban los expedientes, le ponían unas siglas medias raras, COR le ponían, vieron que acá cuando inician LZ es LZ- no sé, 23.500-2020, bueno, COR, decían las mías, por coronavirus supongo. Y eran de las primeras, inicié las primeras causas, COR, no sé, 15 creo que me figuran, de las primeras causas acá. Y ahora ya obviamente ya se modificó todo el sistema. Hoy en día estoy ingresando causas todas a través del sistema informático, digital, a través de la plataforma obviamente lo que es notificaciones de la Suprema Corte y demás, hoy en día es una regla. Y yo no sé si volveremos a ese sistema de tener que armar filas, por largas filas, y si nos remitimos un par de años atrás, el hecho de ir a un tribunal de familia, ya no hay más tribunales de familia, les aclaro, no hay más tribunales de familia, son juzgados unipersonales, se armaban filas en los tribunales que por ahí estabas una hora o una hora y media para ver un expediente que en realidad, esto es lo gracioso, lo chistoso, tragicómico, que terminabas esa fila y pedías, no sé, Pepito contra Suárez, no, está despacho, y listo, hiciste una horita y media, hiciste así, como llegaste, girás y te tenías que volver a ir. ¿Qué pasa? Hoy en día tenemos todo el sistema informatizado, tenemos la MEP, tenemos todos los expedientes que se cargan a través, se escanea, se imprime, se envía, y hoy en día eso creo que es inviolable, a mi entender, a mi saber y entender, ya queda todo en el sistema, queda todo subido, es de acceso público, los abogados que quieren ingresar, un año después, 2 años después, lo van a poder observar sin ningún tipo de problemas. Eso no se va a dañar, no se va a romper, no se va a decolorar, no va a pasar nada, está todo en el sistema y está todo subido. Y acá voy a ir con las últimas unidades de lo de hoy, ya nos ponemos a charlar de las posibles preguntas. Bien, habíamos visto la privación de la responsabilidad parental que se daba cuando una persona era condenado como autor, coautor, instigador, cómplice de un delito doloso contra la persona, los bienes del hijo, que lo habíamos visto, el abandono del hijo dejándolo en un total estado de desprotección, que era el B, que era el que comúnmente se utiliza, C, poner en peligro la seguridad, salud física o psíquica del hijo y haberse declarado el estado de adoptabilidad del hijo. Habíamos dicho a su vez que la extinción opera de pleno derecho y la privación requiere una sentencia judicial. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Bien, respecto a lo que es la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental, vamos a informarles que el ejercicio queda suspendido mientras dure la declaración de ausencia con presunción de fallecimiento, ahí va a quedar suspendido, el plazo de la condena a reclusión o prisión por más de 3 años, la declaración por sentencia firme de la limitación de la capacidad por razones graves de salud mental que impiden al otro progenitor o al progenitor dicho ejercicio, y la convivencia del hijo con un tercero, separado de sus progenitores por razones graves, de conformidad con lo establecido en leyes especiales. ¿Cuáles van a ser las consecuencias directas de la privación o de la suspensión de la responsabilidad parental? Las consecuencias van a ser las siguientes. Si uno de los cónyuges es privado de la responsabilidad parental o suspendido en su ejercicio, toda esta responsabilidad se va a concentrar en la otra persona. En su defecto, se inician los procesos correspondientes para una tutela o una adopción también. También se puede iniciar una adopción según la situación planteada y siempre en beneficio o interés o el interés superior del niño. Y nos vamos a situar en artículos como el 104, el 594 también. Bien, y como último es importante recordar algo. Creo que esto es también algo muy importante que ustedes no pueden dejar de saber,
que es la subsistencia del deber alimentario. Atentos a esto, que es el último punto. Los alimentos a cargo de los progenitores subsisten durante la privación y la suspensión del ejercicio de la responsabilidad parental, conforme lo indica el artículo 704. ¿Qué significa esto? Porque esta también es una duda y algo que se presenta o confusión que generalmente se da. Uno dice, si una persona está privada de su responsabilidad parental, ya no va a pasar más cuota alimentaria. No, no es así. Escuchen, el deber alimentario se mantiene mientras el progenitor conserve el vínculo filial sobre el niño, con independencia de las vicisitudes que pueda llegar a sufrir la responsabilidad parental. Eso implica que si un padre está privado de la responsabilidad parental, no obstante, de todas maneras va a tener esta obligación alimentaria, ¿sí? Se conserva esta obligación alimentaria. Bueno, creo que ya nos acercamos al final, así que vamos a ir viendo alguna pregunta o alguna posible pregunta que ustedes quieran llegar a realizar. Creo que estamos bien. Janina, ¿vos querés hacer alguna intervención respecto a alguna pregunta puntual o algo que, a ver, hayas visto por allí? A ver, ahí creo que están, ahí está, te escuchamos. Bien, sí, habían quedado algunas consultas pendientes de hace un rato, así que las voy a leer ahora, así podemos ir retomando un poquito. Bien, ¿no? Algunas de las últimas preguntas por ahí que se hayan hecho o que se estén haciendo en este momento. No, las últimas fueron intervenciones que les gustó mucho la charla y de asistentes que han tenido que retirarse. Bien, bien, perfecto. Bueno, en ese caso, salvo que quizás alguno quiera hacer alguna pregunta puntual, bueno, deseo, obviamente, que esto se haya podido entender, ¿no? La explicación y que la exposición la hayan podido entender, que es el mayor de mis deseos. Espero que haya sido de utilidad. Doctor. Por favor, gracias a usted, Verónica. Bueno, espero que haya sido de mucha utilidad o de utilidad la clase del día de hoy. Es siempre un gran placer poder contar con la presencia de todos ustedes. Les agradezco obviamente a todos y a cada uno de ustedes por haberse tomado su tiempo, de haber estado, de haber intercedido, de haber participado, como lo hicieron varios de ustedes que han participado, que han intercedido, que han dado su punto de vista, su opinión, su conocimiento también, su granito de arena y su aporte para las futuras consultas que pueden llegar de algún colega, o por ahí el hecho de realizar una consulta en forma pública, que ya de alguna forma se puede evacuar la consulta para todos los demás. Así que bueno, siempre estarán invitados a las posibles o a las futuras charlas que se puedan llegar a realizar de aquí en más. El día lunes... Si no le molesta, ¿le puedo hacer solamente una última pregunta? Sí, por supuesto, Verónica, obvio. Porque sí, me ha sí. llegado un caso de una mamá que estaba un poco desesperada, si bien tenía un viaje planeado al exterior, pero bueno, en este caso obviamente que todo esto se suspendió con la pandemia. Tiene 2 chicos de casi 8 años, Ajá. fueron reconocidos por su papá, Ujú. pero el papá el día 80 de nacidos los chicos desapareció. Ujú. Ella, por una cuestión personal y de tranquilidad personal, bueno, tuvo una situación de violencia con el progenitor, Ujú. hizo la denuncia pertinente, situación que fue sumamente probada por los peritos y toda la situación, incluso por el equipo técnico del juzgado que intervino. Ujú. Bien. Y ella lo que me consultaba es cuándo sería conveniente iniciar la privación, por una cuestión de que en la escuela le pueden pedir Perfecto. alguna documentación puntual, alguna firma, ¿Qué ya sin edades tienen pensar los en niños? viajes, ¿no? ¿Qué edad tienen los niños, Si Verónica? no me acuerdo mal, tenían 7 años, pero Bien, no le conocen la cara al padre, digamos, bien. Bueno, y sin nunca lugar a aportó ni dudas. siquiera un peso. Totalmente, totalmente. Sin lugar a dudas, en ese caso, en respecto a cuándo pueden llegar a iniciar la responsabilidad parental, les puedo asegurar que sin lugar a dudas se puede llegar a gestionar y se puede llegar a realizar ahora. No habrían dificultades o no habría ningún tipo de impedimento para que lo pueda llegar a realizar en el día de la fecha. ¿Por qué motivo? Porque en este caso el progenitor lo que hizo es un abandono del hijo o de los hijos, dejándolo en un estado de Díganme, desprotección. que usted mencionaba. Exactamente, con lo cual, sin lugar a dudas, eso puede llegar a proceder. Incluso en algunos casos, algunas personas lo que piden es una autorización judicial para salir del país. Cuando una persona no se presenta para poder firmar una autorización o cuando es citada y la persona no
no tiene intenciones, o algunas personas, voy a decirlo, es muy feo esto que voy a decir, pero algunas personas por ir por venganza o por, no sé, por una cuestión de resentimiento, rencor o lo que sea, no le quieren emitir un permiso para que pueda salir del país, que muchas veces pasa como No, producto de esta la mujer tiene mucho separación. temor por la situación de violencia De que vivió, violencia, entonces, obviamente. Sí, como ella me sí, decía, no puede sabe proceder. si iniciarlo o no Sí, iniciarlo, porque de hecho nunca le sí, hizo ningún reclamo de alimentos, para totalmente no puede tenerlo iniciarlos. cerca, Sí, sí, digamos, sin para problema. borrarlo directamente de la vida, incluso de los chicos, para que ellos no sufrieran situaciones de violencia. Ujú, Ella se la rebuscó. perfecto. Entonces lo que me preguntaba es justamente la conveniencia o no, digamos, a nivel legal es conveniente iniciarlo, tal vez no para no provocar, digamos, al progenitor de alguna manera que digamos, que Obvio, trate de acercarse a las criaturas o algo, por eso. tal cual. El foco que va a tener tanto tu clienta o como vos como letrada patrocinante, el foco siempre va a tener que estar centrado en los niños, porque cuando se inicie este expediente, lo que van a hacer es pensar en ellos, básicamente. Si este pedido, acorde o este pedido que uno realiza de que se lo prive de la responsabilidad parental, resulta ser beneficioso, o mejor dicho, no va a ser perjudicial para los propios niños. Por ese motivo es importante que si se peticiona la privación de la responsabilidad parental, a mi entender tendría que proceder, porque se está tratando de que muchos años en los cuales no tuvo participación activa, no ayudó, no colaboró, ni hablar, ¿no?, de las prestaciones alimentarias que ya damos por sentado que no lo hicieron, que no aportó absolutamente nada. Por Le ese agrego un motivo. detalle más, lo habían mandado a hacer una terapia específica porque tenía Ujú. una presunta psicopatía, Ah, bueno, como sí, sí, para hay una cuestión también allí que de sumatoria de terapia cosas, que nunca hizo, ¿no? tal Obviamente, cual, según lo que tal dice mi cual. cliente. Tal cual. E incluso después cuando se inicia la demanda y se abre a prueba, las pruebas elementales que se tienen en cuenta son los de asistentes sociales, a su vez las pericias psicológicas, porque se van a hacer entrevistas psicológicas a la parte, a la otra parte también, y a los niños también. A los niños los va a entrevistar un psicólogo o una psicóloga especialista en niñez, a los fines de poder determinar. Muchas veces yo tengo informes en expedientes de privación de que muchas veces se logra determinar de que los niños no conocen la figura paterna. Y es más, les cuento otra cosa. A veces pasa de que esa persona está en pareja con un muchacho, o bueno, en diversos casos, pues un hombre o una mujer, y que ese referente afectivo pasa a ser como la figura paterna de ese niño, que ya lo reconocen como un padre, sin ser obviamente el progenitor. Se trata de él, de la pareja, de la madre, en este caso, si quiere iniciar el pedido. Y bueno, la realidad es que bueno, siempre se sugiere aclararle a los niños la realidad de la situación, no ocultarle ninguna situación, sino que hacer esta distinción de que este muchacho, esta persona, no es el padre, sino que, bueno, es la pareja de la madre de ellos, básicamente aclararle todos los puntos y todas las pautas para no generar una confusión mayor y una confusión en la psiquis de ese niño, ¿no? Porque al fin y al cabo, si se generan otras situaciones, van a terminar siendo perjudiciales para ese niño. Por eso digo, se toman entrevistas psicológicas, asistentes sociales, y en algunos casos, eventualmente, hasta pueden llegar a ser pericias de tipo psiquiátricas. Pero bueno, yo me remito más a las pericias de tipo psicológica, que es lo que comúnmente se realiza. Hoy, en plena pandemia, se realizan a través de sistemas digitales, telemáticos como Microsoft Teams o videollamadas por WhatsApp. Yo tenía una clienta que por ahí se había complicado poder ingresar al Microsoft Teams y bueno, la propia perito psicóloga la llamó por teléfono y terminaron combinando una videollamada por WhatsApp en forma supletoria, subsidiaria, atento a que digamos al recurso principal o que a través del recurso principal no se pudo celebrar. La idea es que se celebre de una forma u otra, que se celebre, considerando que quizás el medio más idóneo era Microsoft Teams, quizás por la complejidad del programa. Sí, Ahí está, ahí da. Sí, sí, doctor, sí, un ahí. gusto, doctor Patiño, ¿qué No, tal? el gusto es mío. Se hace sumamente difícil la entrevista a veces con el equipo técnico con la psiquiatra. Ujú. Sí, sí, por supuesto, Por por los medios supuesto, virtuales por es supuesto. sumamente difícil. Muy Eh, difícil. a veces psicológico. Vamos a ver qué surge de todo esto a través del tiempo, ¿no? O sea, porque esto nos va a dar, es como una prueba de lo que va a suceder más adelante con todas estas cuestiones virtuales y demás. Porque esto, si bien hay que ayornarse, y yo tengo muchos años de profesión, pero no hay nada mejor muchas veces que el contacto, Que digamos, a tener la a la mano, persona claro.
frente, en el caso del equipo técnico, en el caso de nosotros mismos, cuando atendemos a una persona con todas estas dificultades, podemos entrever qué dice nuestro cliente entre líneas, cómo es realmente esa situación, qué es lo que más conviene al menor, ¿no? Porque siempre acá se prioriza, como dijo usted, la responsabilidad, lo que sea mejor para el menor, porque a veces, ¿qué es lo que pasa muchas veces con todas estas cuestiones? Hay una situación que la madre, o porque sufrió violencia, o porque tiene cierta culpa por el papá que le dio a esos hijos, intervienen muchas cuestiones como para a veces poder resolver qué es lo más conveniente para el menor. Por eso lo mejor es que el equipo técnico sea el que dé la última evaluación, ¿no? Y bueno, veamos qué es lo que ocurre dentro de unos meses con todas estas cuestiones que se están manejando en forma virtual, ¿no? Exacto, exacto. Le agradezco su exposición, es un colega muy joven, muy preparado. Bueno, Le muchísimas agradezco gracias, Aida. muchísimo. Muchísimas gracias y un placer tenerla aquí, por supuesto. Y gracias por su intervención, por haber intercedido y aportado su granito de arena, obviamente que es invaluable también de parte de ustedes. Sumamente agradecido y bueno. No, gracias a usted por tomarse el tiempo de seguir capacitándonos. La verdad, muy, muy agradecida con usted, doctor. Un gusto. Muchísimas gracias por sus palabras y por las palabras de todos ustedes que han colocado allí. Les agradezco inmensamente, porque la verdad que yo soy el agradecido en realidad. Agradecido tanto a las autoridades del CALS que me han convocado y agradecido a ustedes que estén aquí presentes. Y bueno, además está decir que quedan invitados. El lunes dictaré un curso sobre lo que es el reintegro de hijos, un tema que da mucho que hablar, que interviene incluso policías. Bueno, estaría bueno, ¿no?, que podamos, en aquellas personas que estén interesadas desde ya, el día lunes. Así que bueno, más que les agradezco enormemente a todos, le agradezco a la moderadora, le agradezco a Cristina, que estuvo... Lo agendamos, doctor, lo agendamos para el lunes, así lo seguimos escuchando y disfrutando de estas charlas. Gracias. Bueno, gracias a ustedes, 1.000.000 de gracias, muchas gracias.